다들 다들 진 님들이야 아주 그네가게 어 다 긴준 pomore 다는 신기 지 잘람카네 Así que hoy me gustaría ofrecerles mi bienvenida a todos los monjes y las monjas de las diferentes escuelas Kagyu y como también a todos mis amigos de Dharma que están escuchando a través del Internet. Así que quiero ofrecerles la bienvenida a todos. 다 리시기 다 담규 미쇼 사람장도 리시기 Ayer estábamos hablando acerca de las deidades, de los textos de la literatura posterior védica. Y también hablamos acerca de los dioses en el espacio y los dioses en el medio, y ya hemos terminado esos dos. Y el tercer nivel son los dioses de la tierra. Y hemos llegado a este punto, a los dioses de la tierra. Y cuando estamos hablando de los dioses de la tierra, y en general, de acuerdo a en términos de los dioses de la tierra, me voy a referir a tres de ellos. Y en tibetano es Agni, que es el dios del fuego. Y el segundo es Soma, que tiene que ver con la bebida embriagadora. O también es la diosa de la luna. Y la última es Prithvi. Prithvi es probablemente la diosa de la tierra. Así que voy a hablar acerca de estas tres deidades de la tierra. Y el primero es Agni, el dios del fuego. Y el dios del fuego, cuando estamos hablando de él, en los tiempos de la antigüedad humana, este era un dios que muchos y en el mundo llegaban a adorar. Y es porque el fuego es bastante importante y era de gran importancia para las personas en el mundo, en la tierra. Y por eso los seres humanos conocían o reconocían al fuego como una deidad. Y en particular en la India, Agni, el dios del fuego, llegó a convertirse en un personaje muy importante. En la literatura védica, Agni es un dios muy antiguo. Y al principio era solamente una deidad. Y llegó a convertirse en un dios con tres diferentes manifestaciones. Así que hay una secuencia que se ve más tarde en los Vedas acerca de él. Y el primero era, pues, el sol en el cielo o en el espacio. Y el segundo es el dios Indra. Y el tercero llega a ser Agni, así que tuvo tres diferentes formas, pero en sí estas tres emanaciones son las mismas. Y cuando estamos hablando del sol en el cielo y Indra en el cielo y Agni, es como si Agni llega a poseer gran control o poder sobre el cielo y los cielos. Así que el sol y Agni llegan a convertirse
tienen igual rango en, en lo significativo que son para los seres. Así que, ¿cuál es el más importante entre estos tres? Si se tenía que escoger, entonces llegó a ser Agni, el dios del fuego. Y de hecho, los himnos o los más extensos a él son a Agni. Así que Agni fue una figura muy importante. Y su origen y cuál es su fuente, cómo llegó a darse así, es porque cuando hacían las ofrendas al fuego al fuego y lo usaban a diario, entonces por eso la tradición de llegar a adorar a Agni se dio. Y en particular, lo que las personas pensaron en esos tiempos es que si le ofreces las ofrendas a los dioses en el fuego, entonces los dioses llegarán a poder consumirlas y disfrutarlas. Y esto fue lo que pensaron. Y por esta razón, el dios fue lo que llegó a conectar a los humanos, a los dioses, porque arrojas las ofrendas en el fuego y de esa manera los dioses llegan a consumirla y a agradarse. Así que por esa razón el mensajero de los dioses llegó a ser el fuego y esta fue la conexión que se hizo entre los dioses y los humanos. Por ejemplo, nosotros hoy en día tenemos teléfonos. Si queremos hacer una conexión con alguien, tener una relación con alguien, usamos el teléfono. Así que a través del teléfono tenemos la capacidad de poder hablar con nuestros padres y nuestros familiares de manera similar. En tiempos de antaño no podíamos ver a los dioses, no se podían ver, pero lo que establecía la conexión entre los seres humanos y los dioses es de ofrecer las ofrendas en el fuego y de esta manera los dioses podían aceptarlas. Y de esta manera los dioses también tenían la capacidad de escuchar y a entender nuestros deseos, los deseos humanos. Así que por eso el fuego se consideraba como el mensajero de los dioses. Y en particular cuando se hacía una ampulla de fuego o una ceremonia de fuego, se hace así. Si nos preguntamos cómo es que se podía crear fuego, entonces cuando frotas dos palos juntos, nos damos cuenta que al principio no hay fuego y cuando llegas a frotar los dos palos, entonces surge el fuego y es por esta razón lo que los indios pensaban era que Agni era el dios más joven entre todos los dioses porque al principio no hay nada y después comienza nuevo y una vez es nuevo es una llama nueva cuando se frotan los dos palos y sale fuego. Entonces, por eso se consideraba como el dios más joven entre todos. Y también Agni tiene muchos poderes y tiene una gran majestad. Y una de las razones, tiene gran majestad. Cuando hablamos acerca de la palabra Dios, es la palabra Deva. Y el significado de Deva quiere decir iluminar. Significa luz o iluminar. Y por eso, porque gracias a el cielo, gracias a la luz, que el poder de los dioses se manifiesta entre los seres. Y por eso es que los dioses tienen la capacidad de poder exhibir sus poderes. Y debido al poder, Agni tenía la capacidad, como el sol en los cielos, de iluminar los poderes de los dioses. Y así como el sol tiene la capacidad de iluminar las cosas y mostrárnosla,
El, el fuego también tiene el poder de iluminar y demostrar las cosas. Y por eso es que se creía que el fuego también tenía una naturaleza divina. Y como lo dije anteriormente, el fuego es indispensable en nuestras vidas como seres humanos y es de gran importancia. Así es por eso que el fuego era tan importante y tan significante. Así que hay razones considerables para esto. Así que Agni, su importancia se deriva de esto. Y cuando pensamos acerca de Agni y el hacer ofrendas a Agni, ¿cuáles son los beneficios de llegar a adorar a Agni? ¿Cuáles son sus poderes? Pues pensemos, ¿cuáles son los poderes del fuego? Una vez que cuando llegamos a prender un fuego, tiene el poder de disipar la oscuridad y también de quemar las impurezas. Y si pones algo en el fuego, sabes que se va a quemar. Así como el fuego tiene estas dos cualidades, lo que las personas pensaron es que el dios Agni, que es el dios del fuego, también tiene el poder de disipar la oscuridad y de quemar las impurezas y también de someter a los demonios. Así que por eso llevó a tener el nombre de Rasuhan, que es el asesino de demonios. Así que él es el Dios que tiene la capacidad de asesinar a los demonios y por eso se le llamaba el asesino de demonios. Y en el tiempo védico también se ve que todos tenían en sus propios hogares forma de ofrecer una ofrenda de puya, una ofrenda de una puya de fuego. Por ejemplo, hoy en día cuando llegamos a hacer un puya de fuego, que invitamos primero a los dioses mundanos, que es Agni, y de manera similar en la antigüedad, la deidad Agni se invitaba. Y otro nombre que se le da es Graspati, que es como el señor de la casa. Así que se convierten en el cabeza de la casa o del hogar. Y también cuando se hacían sacrificios, es mediante por medio de Agni, que también se le puede hacer las ofrendas a las deidades y por eso se le llama también Havya Vahana, que quiere decir el portador del sacrificio o Duta, el mensajero. Es el que lleva a llevar esas ofrendas. Así que es la persona que está entregando estas ofrendas es Agni, así que es el mensajero. Y él las ofrendas que los humanos se le hacían a los dioses, él se las llevaba a los dioses también. Es por esta razón que se le llama Duta, que es el mensajero de los dioses. Y este dios también tenía muchas funciones de gobernar a los humanos y regular las leyes del cielo y la tierra, que quiere decir que tenía como un poder de omnisciencia. Tenía como la capacidad del karma, de regular las leyes del karma. Y también el poder de la omnisciencia. Así que Agni de verdad poseía diferentes características y cualidades. Y de esto se trata Agni. Así que como ustedes saben, Agni
es un Dios que invocamos cuando hacemos los puyas de fuego. Siempre decimos Agni, Agni cuando estamos recitando, estamos meditando en Agni y le hacemos ofrendas, ¿verdad? Y este es un Dios mundano y un ritual mundano. Y después llegamos a trascenderlo y hacemos ofrendas a las deidades de los mandalas y las demás deidades. Así que Agni está ahí presente también, está relacionado con nuestros rituales del mantra secreto. El siguiente dios de la tierra es Soma y se llama Soma. Podemos decir que es el dios del alcohol o de la bebida embriagadora. Lo que tenemos que entender es que los brahmanes disfrutaban de los intoxicantes. Les gustaban tomar. Pensaban, como nos gusta tomar, entonces a los dioses también les deben gustar tomar. Y si les ofrecemos a ellos, entonces eso es algo bueno. Y ellos consideraban que a los dioses también les gustaban embriagarse. Por ejemplo, el dios Soma, Agni, Indra en tibetano es Chachin. Entre estos, entre Indra, Brahma, Indra, Agni en Soma, hay una conexión muy particular. Es que todos tenían en común, que todos tenían esta cualidad de embriagarse con el Soma. Y entonces si tomas Soma, entonces te emborrachas. ¿Y cómo lo haces? Primero pienso que tienes que primero cocinar esta sustancia y para poder cocinarla necesitas fuego. Así que el poder de Agni tiene que entrar la sustancia embriagadora. Y entonces es por eso que esta sustancia puede tener el poder o la habilidad de embriagarnos. Y en cuanto a Indra, es por el poder de Indra que el poder tiene tanto poder, es tan potente. Y es por ello que Indra tiene la capacidad de hacer tantas cosas gracias al Soma, a esta bebida embriagadora. Y para que aumentara sus fuerzas y tuviera gran valentía y pudiera realizar grandes hazañas, destruir las cosas o ganarle a otro dios o a otra persona, tenía que ser un Soma bastante fuerte. Así que por eso es que Indra puede tener toda su fuerza a través del poder de Agni y el Soma. Por eso se piensa que el Soma era una bebida que creaba estas cualidades. Así que por eso pensaban que debía de tener una divinidad dentro de él, porque trae tanto entusiasmo y coraje a los dioses humanos. Y así que Soma es una bebida que todos los pueblos arios habían tomado desde sus tiempos ancestrales. Y no había nadie que no le gustaba, a quien le desagradaba. Y es por esta bebida que todos los humanos y los seres se sentían felices y se sentían entusiasmados. Y por eso llegaban a tener gran coraje también. Así que tenemos que tomar esta bebida embriagadora para poder tener estas cualidades. Así que no era cualquier tipo de intoxicante, era esta particular bebida que se convirtió en algo divino, que tiene una cualidad divina. Y cuando hablamos acerca de la amrita,
Y en esencia, el Amrita es probablemente algo que nos intoxica. Y cuando le ofrecemos a los deidades es alcohol y cuando los seres y cuando tomamos el alcohol que ha sido ofrecido por las deidades, entonces los arios pensaban que ellos iban a tener una vida larga y saludable. Y por eso pensaron que el dios de los intoxicantes o de esta bebida era Soma. Y como él es que él estaba conectado a los humanos, estaba conectado a las esperanzas de la gente hacia el futuro, porque pensaban que si podían hacerle ofrendas y a Soma, entonces podían tener vidas largas y saludables. Así que más tarde en el periodo posterior védico, este dios Soma se convirtió también en el dios de la luna, identificado a la luna como el dios Soma en los cielos o Chandra. Así que Soma es uno de los nombres de la luna, del dios de la luna, es Chandra, y el dios de la luna llega a ser una mujer. Así que en los tiempos védicos, los brahmanes les deleitaban del alcohol y consideraban que el alcohol tenía una potencia muy particular que estaba relacionada con la deidad Soma. Y el tercer dios es una diosa Prithvi. Prithvi es tal vez una emanación de la tierra y tal vez en tibetano es la diosa Tenma. Y he hablado mucho acerca de muchos dioses. Algunos han sido encarnaciones o personificaciones del cielo y el sol. Y aquí estamos hablando de la forma de la tierra. Es una emanación de la tierra. Así que Priti se considera como una emanación de la tierra. Y porque los dioses en los cielos tenían tan gran poder, tenían gran fe en ellos. De la misma manera, la tierra es el lugar donde todos habitamos la tierra. Y hay una tradición muy antigua de reconocerla a ella. Pero de manera gradual, aunque llega a ser muy significante en nuestras creencias, su estatus llega a declinar y no se le considera tan importante como anteriormente. En el principio lo que pensaban es que Priti era la madre de todas las cosas y de todos los dioses que nacían cuando los cielos y la tierra se unían, porque es el suelo de donde proviene todas las cosas. Y por eso la tierra de la tierra, la diosa de la tierra es como la madre de todas las cosas, es lo que da, permite que todo nazca. Y también se pensaba que los cielos y la tierra se unían. Y de esa manera los dioses nacían. Sin embargo, más tarde, la tradición de adorarla y de tener devoción a la tierra, a la diosa de la tierra, se declinó. Y la razón principal es que la tierra es pisoteada, está debajo de nuestros pies. Y como está debajo de nuestros pies y siempre estamos pisoteándola, la tradición de tenerle gran devoción se disminuyó y se perdió. Así que, por lo que en comparación con otras deidades, como como otros, nos damos cuenta que hay muchos, muy pocos himnos a Prithvi o menciones a la diosa de la tierra.
Y hablé también el otro día acerca de los dioses de los cielos, en el aire y en la tierra. Y hablé acerca de estas tres clases de dioses, pero también hay otros dioses o deidades que no están incluidos entre estos tres. Y si nos preguntamos, ¿todas esas están incluidas? No, no están incluidos. Pero los hemos mencionado, las hemos mencionado debido a sus importancia, pero quiero hablar acerca de las otras deidades también. Y las otras deidades que no están incluidas entre estas tres, del cielo, la tierra y el aire, está Yama, que es el dios de la muerte, y Saraswati es una diosa muy importante, quiero presentarla, y la tercera es Brahaspati. Me gusta Brahaspati y la cuarta es Purusha. Así que la primera deidad es Yama. Nosotros conocemos un poco acerca de Yama. Algo que tenemos que saber. Él está presente en nuestros textos de Mahakala y hay muchos rituales conectados a Yama. Yama es el dios de la muerte. Y así que quiero darle importancia, tiempo a describir a Yama. ¿Y cómo está descrito en la literatura védica? Nos preguntamos. Y cuando hablamos acerca de Yama, pensamos que es una deidad iracunda, ¿no? Así lo consideramos. En verdad no queremos escuchar la palabra, el nombre de Yama, pero en la antigüedad, en los textos Vedas más antiguos, no era una deidad iracunda y no era aterradora, sino que de manera gradual las personas llegaron a convertir a Yama de color oscuro, pensando que el color oscuro es algo negativo, y dieron explicaciones y lo convirtieron en una deidad aterradora. Pero al principio Yama no era tan aterradora, al contrario. En los textos védicos se le alababa por cuando hacían los himnos o las alabanzas a Yama, dice que Yama era que y si el sol se personificaba como una deidad, entonces el sol que se iba o la puesta del sol se consideraba como la muerte del sol. Y es algo triste. Y cuando nuestras mentes se entristecen, y tal como la puesta del sol, nuestra vida también terminará y moriremos. Entonces así se pensaba. Y cuando vemos la puesta del sol, pensamos que vamos a morir, que nuestra vida va a terminar. Y por eso se estableció una conexión entre Yama y las vidas futuras. Y cuando hablamos acerca de las próximas vidas, si hay vidas próximas, tiene que haber un lugar donde vamos a ir, a algún lugar en el que vamos a llegar. Tiene que haber alguien que gobierna sobre el mundo de la próxima vida, de ese lugar. Y eso es lo que las personas llegaron a pensar, tal vez. ¿Y quién era esta persona o este personaje? Este rey era Yama.
Y, y Yama fue relacionado por primera vez con la puesta del sol. Y solamente lo identificaron, no solamente lo identificaron con la puesta del sol a Yama, sino después se convirtió como un individuo que tenía un carácter humano, por lo que la gente de manera gradual lo llegó a considerar como el rey de los muertos. Y el lugar o el mundo donde la gente iba después de que la gente moría. Pero cuando decimos que después de morir, pensamos que el rey de los muertos nos va a llevar a ese lugar, pensamos que es algo malo, pero en los tiempos védicos no pensaban que era algo malo, porque lo que pensaban es que cuando las personas buenas mueren, después de que mueran, ellos iban a obtener un nuevo cuerpo que iba a irradiar luz. ¿Y dónde iban a ir? Iban a ir a un lugar donde hay un gran resplandor de luz, un lugar donde existe la felicidad perfecta, una nueva tierra, un nuevo mundo. Así que, ¿quién estaba ahí para hacer esa trayectoria? Estaba Yama, el rey Yama. Así que ellos pensaban que iban a ir a vivir al país de Yama. Y se quedaban en la presencia del rey de Yama, el rey de los muertos. Y felizmente estaban disfrutando de riquezas y felicidad sin límite. Así que en esos tiempos Yama se pensaba que era alguien en el que todos ponían sus esperanzas. El rey o el líder o el gobernador de este lugar era un ser benevolente y compasivo, alguien que poseía gran felicidad, gran amor. Sin embargo, más tarde, Yama llegó a cambiar. Al principio no era un personaje aterrador, sino más tarde. En India hay diferentes textos que no son búdicos o védicos y hay los textos que se llaman Puranas, y en estos textos Yama se convirtió y él llegó a convertirse en una deidad que castigaba a los malhechores después de que morían. Él era el que los iba a castigar, el que los iba a tratar mal, y se convirtió en una figura muy terrorífica y cruel. Y interesante pensar que en la antigüedad Yama había sido una deidad que gobernaba a los seres. Y entonces nos preguntamos, Yama es un ser que muere, que llega a morir. Y hay algunas historias en los Vedas sobre ello, porque Yama era la primera persona en morir. Nadie antes de él, nadie había muerto. Así que él fue la primera persona que murió. Y pensaban que las personas no morían en el principio porque no tenían sufrimiento y entonces no morían. Pero se piensa que de manera gradual empezaron a hacer cosas malas y entonces llegaron a tener sufrimiento y la muerte. Y entonces lo que es la naturaleza mortal se dio.
Así que Yama era como un rey entre los humanos como nosotros, pero cuando llegó a ver esta situación, él trajo su séquito con él y fue a otro lugar. Y básicamente él murió y él llegó a el mundo de la próxima vida y el primero que llegó a este lugar fue Yama, el dios de la muerte. Así que este fue el gobernador o el rey de los muertos. ¿Y por qué la gente le tenía gran miedo? Al principio era porque él tenía dos perros. Dos perros y él siempre los enviaba como mensajeros a ver qué es lo que estaban haciendo los seres humanos en la tierra. Y cuando la gente veía estos dos perros eran terribles en su forma porque cada uno tenía cuatro ojos, no dos, sino cuatro ojos, tenían unos hocicos grandísimos y tenían un aliento tan fétido que la gente no los quería en absoluto. Pero en esos tiempos a la gente no les disgustaba el rey Yama, porque esto fue antes de sospechar de él y de tenerle miedo como el rey de los muertos. Pero ellos no pensaban mal de Yama, pero de sus perros sí. De sus perros mensajeros les tenían nombres, pero no tengo que darle los nombres, decirles los nombres. Yama también tenía una hermana. Él y su hermana eran de hecho gemelos. Ella se llamaba Yami y era menor que él. Así que él se llama Yama y su hermana menor era Yami, gemelos. Y más tarde en el mantra secreto tenemos a Yama, que se dividió en dos deidades, Yama Deva y Yama Dharma, rey de los infiernos, según el que castigaba a los malhechores, como digamos el rey de los infiernos. En el mantra secreto, entonces, Yama se manifiestan dos deidades en Yamantaka y en Dharma, en Yamadharma. Yamadeva en Yamadharma, perdón. Así que ese es el tema de Yama. Es un poco complicado, pero es así. Así que les he mostrado tres imágenes. Una que está sobre un buey es la imagen de la India. La que está en medio es una imagen iracunda de Yamantaka, de la tradición japonesa, y la tercera a mano derecha en la tradición china es Yama. Pero su origen es de la India, Yama. En chino se dice Yamo, pero su fuente es la India. Cada una tiene diferentes apariencias, pero son la misma. Probablemente como el rey de los muertos en la tradición china, japonesa y en la India. Y en el periodo temprano védico no habían muchas diosas, no se veían muchas diosas. La mayoría eran dioses masculinos. Y aunque no había muchas deidades femeninas, habían algunas, se daban algunas. Y entre ellas, la más importante es la diosa Ushas, de la que hablé ayer. La diosa del amanecer también fue Sarasvati. Sarasvati, creo que la mayoría de ustedes la conocen. Yangchema en tibetano.
Y más tarde hay otras diosas muy reconocidas como Durga, Kali, Lakshmi, más tarde en la India. Pero cada una de ellas llegó a surgir de manera gradual. Pero cuando los Vedas, en los tiempos de los Vedas, no existían estas diosas como Durga, ni Kali, ni Lakshmi. Así que para hablar de Saraswati, tal vez puedo hablar un poquito más tarde acerca de ella. Me gustaría hablar de esta Brihaspati. Brihaspati es el dios de las aspiraciones o de las oraciones. Y él tenía que ser diferente este dios a los demás. Originalmente todos los dioses provienen de algo que tiene que ver con la naturaleza y se le llamaba deidad. Pero el dios de la oración no hay nada tangible que se le pueda decir, este es el dios de la oración, no hay una base tangible. Así que él es un dios que se ha imaginado, que proviene del pensamiento. Y la razón del por qué se necesitaba un dios de la oración es porque pensaban que las palabras de las oraciones tenían gran poder. Si podemos hacer una oración, podemos tener gran influencia en los dioses. Eso es lo que pensaban. Y de esa manera cambiar los deseos de los dioses. Así que las oraciones tenían gran poder y por eso deben de tener una naturaleza divina. Eso es como lo pensaban. Y por esta razón se llegó a darse este dios de la oración. Y tal como hay gran poder divino en las bebidas embriagadoras y también en el fuego, porque tienen la capacidad de quemar, de esa manera similar, las aspiraciones también contenían gran poder, tenía la influencia, la capacidad de influir en los demás y en particular en los deseos de los dioses. Y por eso se originó el dios de la oración, Brahaspati. Y no llegó a ser tan importante, pero más tarde llegó a ser importante en la época de los Upanishads. Y Gendun Chipa llegó a traducirlo como Nikuda, creo. Y en los textos secretos, que son los Upanishads, son textos no budistas, pero importantes. Y es identificado como una deidad de gran importancia. Y después en los textos posteriores llamados Puranas, es otra clase de literatura hindú, y en los Puranas se afirma que Brahaspati es el más elevado de los tres grandes dioses y es como Brahman. Así que en el principio Brahaspati es el dios de la oración y después se llega a considerar como el creador del mundo. Y el creador del mundo se le reconoció más tarde como Brahman. Así que después se identificó a Brahman como el creador del mundo. Y en el periodo védico temprano no se le consideraba a Brahman tan importante. Pero después se dio Brahaspati. Y cuando los otros textos se dieron, entonces se vio el nombre de Brahaspati más en los textos posteriores.
como los Upanishads y Puranas. Así que Brahman, Vishnu y Shiva se consideraron como grandes deidades principales. Y ahora vamos a hablar del siguiente, que es Purusha. Y él es otra deidad concebida, no está identificada en una característica natural de la naturaleza. Es algo que proviene de la mente. Así que Purusha, cuando miramos por común, los textos no budistas hablan acerca del yo o del alma. Y esto es lo que la palabra Purusha significa, el yo o el alma. Y se considera que es uno de los dioses más antiguos. Me parece que tiene 1000 cabezas, 1000 ojos y 1000 brazos. Muy similar a nuestro Chenrezig Avalokiteshvara de 1000 cabezas, 1000 ojos y 1000 brazos. Y más tarde, Purusha se identificó como la naturaleza del mundo o digamos que el alma del mundo o la conciencia, el alma, el yo. Y que todo y que todas las cosas provienen del yo. Y se identificó como una deidad muy importante y las alabanzas filosóficas se dan mucho a Purusha, el mundo. Y pensaron de que todo era una manifestación de la mente, como los textos búdicos, que todo proviene de una expansión del yo, y por eso Purusha se consideraba de esa manera. Y similarmente, las alabanzas de Purusha se identifican como unas que son muy importantes. Y son como, digamos, un antecedor de la tradición de un sistema de castas en la India, como los brahmanes que nacen de su cabeza y las demás castas nacen de diferentes partes de su cuerpo. Es así, la tradición de las castas está muy relacionada con el dios Purusha. Así que por ahora les he dado una introducción a los dioses. Y lo que nos sigue, vamos a tomar un descanso de 30 minutos, ¿verdad? Y después cuando nos reunamos de nuevo, continuaremos nuestra charla. Bueno, ahora en primer lugar, les quiero presentar a todos ustedes a Saraswati. Es la diosa que no incluí en los anteriores y es la diosa Saraswati. Y Saraswati originalmente en los Vedas aparece como la diosa de todos los ríos. Y en particular en el Rig Veda, esta diosa tenía la capacidad de limpiar la impureza y de aumentar la riqueza y la prosperidad y aumentar también el coraje y dar niños. Así que tenía gran poder y era de gran beneficio que se le asociaban a ella. Y como lo decimos a menudo, que Saraswati y los dioses de la abundancia, si
Se dicen que si estás practicando Saraswati, pues otra diosa le da envidia, y si practicas la otra diosa, Ninjuma, a Saraswati le da envidia. Así como los pobres y los ricos. Digamos que los ricos son poetas debido a su educación, y los pobres no, porque no tienen habilidad de educación y de literatura. Así que Saraswati tenía la capacidad de incrementar la prosperidad. Más tarde, en los textos de Brahmana, se convirtió en la diosa de Vak, o el habla o el lenguaje. Y también se convierte en la diosa que está relacionada con el debate y el prajna, el creciente prajna. También se le reconoce posteriormente como Lakshmi, la diosa Lakshmi. Después, ahora vamos a hablar de lo que había preparado anteriormente. Vamos a la sección de los maras, que son los demonios. Después de que ya hemos hablado acerca de los dioses, no tenemos más opción sino de hablar de los maras. Y en sánscrito son maras, en español demonios. Así que cuando hablamos acerca de los demonios hay diferentes clases, pero los tres principales, las tres clases principales son estas tres que quiero abordar. La primera son los semidioses, que son los asuras, y el segundo se llaman rakshas. Y el tercer son los pishachas, o los que comen carne, los carnívoros. Así que el primero entre los tres, el grupo primero son los asuras. Y para hablar acerca de los asuras, para presentarles a los asuras, podemos decir que en general la palabra en sánscrito es asuras. ¿Y qué es asura? Es la palabra sánscrita. Pero en la religión de Persa, la religión zoroastrica, estamos hablando en el día contemporáneo, los tiempos contemporáneos, estamos hablando de la cultura que proviene de Irania. Así que es una civilización bastante vasta y grande. Y tenían una religión que se llamaba la religión zoroástrica. Y esta es la religión que apareció en esos tiempos, y principalmente es la adoración al fuego, a los dioses del fuego. Y este se le considera una de las religiones más antiguas en el mundo. Y la palabra que ellos usan para la deidad suprema es Ahura. Y en sánscrito es Asura. Y son la misma palabra en sí. ¿Y por qué son iguales? Como lo dije anteriormente,
Los persa, la civilización persa provienen de los pueblos arios y las personas que llegaron a fundar la civilización india también provienen de los pueblos arios. Entonces, hay diferentes explicaciones o descripciones, pero lo que pasó en resumidas cuentas es que los pueblos arios se fueron a la India y después de que llegaron a la India, recuerden que se dividieron en dos grupos. Unos se fueron hacia la región de Punjab y otro grupo siguió trasladándose hasta el área de lo que llamamos hoy en día Irán y se le llamaron los persa. En tibetano es Parsik, pero estamos hablando de la civilización persa. Así que originalmente estas dos personas tenían la misma lengua, ¿verdad? Porque vivían juntos. Así que por eso las lenguas sánscrito y persa son muy similares debido a los pueblos indoario e iraní-ario que se dividieron en dos grupos. Y por eso en la religión zoroástrica hay un texto que se llama Avesta. Es el nombre del texto sagrado de la religión zoroástrica. Es como una Biblia de la religión cristiana. Y dentro de este texto se ve la palabra Ahura, pero la diferencia es que en los Vedas los asuras son los dioses de la oscuridad, pero en la religión persa, Ahura son los dioses de la luz. Así que esto es una diferencia bastante grande. Y la prueba histórica de esto es que los indoarios y los indoario y los iraní-ario estaban juntos, vivían juntos. ¿Y por qué se fueron a diferentes lugares? Se dividieron en dos grupos. Se relaciona tal vez con esto, con esta percepción pero en verdad lo que se dio, los eventos que se dieron en esos tiempos no podemos hablar acerca de ellos con certeza, no tenemos suficiente evidencia histórica, no podemos formular una hipótesis. Así que es un poco difícil decirlo con certeza. Pero si hablamos acerca de este texto llamado Avesta, de la religión zoroástrica, es un texto bastante elaborado que cubre un gama de temas. Probablemente tenía como 35,000 palabras en cuanto a la cantidad de palabras que tenía. Y estas fueron escritas en pieles de oveja. Y probablemente fueron escritas en 1,200 pieles de oveja. Porque en esos tiempos se escribían sobre pieles antes de que se hubiera creado el papel. Y tal vez probablemente fueron pieles de oveja. Y estas probablemente tomaron unas 1,200 pieles para poder escribir todo este texto tan extenso. Y probablemente estas fueron compiladas alrededor del siglo IV antes de la era común. Y más tarde, cuando el emperador Alejandro Magno invadió Persia, tomaron estos textos, él tomó estos textos sagrados y los quemaron. Y porque los quemaron, solamente un solo libro de estos sobrevivió, un volumen. Más tarde, durante la dinastía de
Ashakanian es el imperio persa. Una vez es que este texto sagrado se había destruido debido a que fue quemado, trataron de recopilarlo y empezaron, y más tarde se llegó a completar en la época del imperio sasánida, que era también un imperio persa. Y en esos tiempos tuvieron la capacidad de recopilarlo, y la versión que se conoce hoy no es el texto antiguo completo. Si lo comparamos al texto completo, es probablemente solamente un tercio del texto original. Está muy incompleto. Pero, sin embargo, tiene gran importancia de acuerdo a lo que es una civilización antigua. Así que para continuar con el tema de los asuras, así como que cómo fue que los asuras surgieron en primer lugar, ¿cuáles sus fuentes de los demidioses? Pues los académicos no pueden decir con seguridad cómo surgieron. Sin embargo, en el Rig Veda, en el principio del Rig Veda, no surgió al principio, pero tal vez después, como sabemos que el Rig Veda se compiló a través de diferentes siglos, y no en una generación o un solo año, sino que tomó bastantes años, bastantes generaciones para que se recopilara y fuera un texto completo llamado el Rig Veda. Y cuando se habla acerca de la Sura, se usa no como para un individuo, es un adjetivo, de hecho. La palabra llega a ser un adjetivo. Por ejemplo, algunos dioses contienen gran habilidad y poder, como que tienen gran poder a un nivel de un demonio. Son poderosos. Así que esta palabra era de gran poder. Y por eso ellos les llamaban asuras, porque tenían como sobrepoderes. Y por esta razón, este adjetivo asura se le usó para describir a Varuna y a Indra, porque ellos dos tenían gran poder, es un poder tan fuerte, tan grande como el de un demonio. Y cuando esta palabra se le usaba en estos términos, era más que todo una alabanza para mostrar del nivel del poder increíble y terrible de los que debemos de tener temor, que eran especialmente dignos de temor. Así que era el poder maya de un demonio. Y era una forma de alabanza hacia esa deidad. Pero más tarde la palabra asura se convirtió en una. Así que tenemos en cuenta que al principio la palabra asura no era dominado para un ser, sino era un adjetivo, y después se convirtió en una clase de dioses específicos. Se utilizaba solamente para unos dioses, y después en el Rig Veda dice que a Indra y a Agni se les llama los asesinos, Asurahan se dice, los que asesinan a los demidioses. Entonces, si lo vemos así, claramente podemos identificar que la palabra asura se consideraba como demonio. Así que hay un cambio en el uso de la palabra. Al principio es un adjetivo,
pero gradualmente se llega a considerar como la palabra de un Dios que es maléfico. Y más tarde en el Samaveda, en el Yajurveda, se convirtieron en una clase de demonios que oponían a los dioses o los devas del cielo y eran sus oponentes. Y hay historias de las batallas entre los dioses y los demonios. Así que en los Vedas, los asuras se le dicen que son como personajes malos, pero lo vemos en la religión persa, zoroástrica. Los ajuras eran dioses buenos, dioses de la luz, los dioses del bien. Así que ajura o sura eran los dioses malos. En asuras, los dioses malos en la religión védica, y en la religión persa, ajuras eran los dioses buenos. Sin embargo, los persas creían que Ahura algún día derrotará a los demonios Ahriman. En los Vedas, los dioses siempre les ganaban a los demidioses, y los demidioses nunca llegaban a ser gloriosos en las batallas y tener ningún tipo de poder, ni siquiera ser victoriosos una sola vez. Así que esencialmente en los Budas, los Vedas, de los Vedas, los dioses son los que ganan siempre. Pero en la región persa, los demidioses eran más poderosos que los dioses y no les llamaban demidioses. Los ajuras eran más poderosos. Y cuando ellos batallaban con los ajuras, batallaban con los dioses, no hay una descripción. Tenían como el mismo nivel de fuerza y de poderes, pero lo que ellos creían, los persas, es que un día los Ahura algún día llegaría a tener victoria y derrotaría a los demonios. Ahrima, lo que llamamos a los demidioses. Ellos castigarían a los malvados. Ahriman. Y eso es lo que ellos pensaban y creían en esto fuertemente. Y lo que está escrito en sus textos. Y lo que es, así que hay una conexión muy fuerte que se ve en sus textos. En el ámbito lingüístico, los académicos examinan las palabras y se dan cuenta que el origen de la palabra asura, la raíz lingüística, asu. ¿Y qué quiere decir asu? Asu quiere decir respirar. Si no puedes respirar, así que mueres. Así que asu quiere decir respirar o respiración. Y más tarde los brahmanes, ellos dieron una explicación completamente incorrecta o llegaron a pensar diferente. Hicieron la palabra negativo. Es una negación de sura. Eso es asura, como el no sura o no dioses. Sería el negativo y sura sería la palabra. Así explicaron los brahmanes el significado de la palabra y su origen. Así que anteriormente eran dioses, pero después se convirtieron en demidioses, porque debido a sus conductas malvadas. Y los dioses, digamos que los echaron de los cielos y se fueron al exilio.
Y por esta razón, los demidioses o los asuras, los no dioses, se considera de esta manera, pero en sí la palabra asura significa respiración. Asu no fue dividida en dos partes como lo denominaron los brahmanes. Y los brahmanes dijeron, sí, esto es así. La A es una negación a la palabra sura. Y de esta forma fue que la palabra demidioses o no dioses surgió. Y de la misma manera, si cuando hablamos acerca de los demidioses, más tarde en nuestros mantras secretos tenemos Vishavana, el Buda Vishavana, ¿verdad? En Namangunjan, que es Verochana. Y parece que hay una relación entre los demidioses, pero hablaré un poco en más detalle acerca de esto más tarde. Así que voy a hablar. Lo que voy a decir es que los demidioses tal vez no son tan malos como lo pensamos. Y la razón es porque no estaban en concordancia o en armonía con los arios. Es por esta razón que se les consideran como malos. Y tenían disputas con los dioses. Y entonces los arios decían, los dioses nosotros somos los buenos y los demás, los demidioses no son buenos. Bueno, ahora voy a hablar acerca la siguiente clase de demonio que se llama Raksha. Y en el Rig Veda hay Rakshas. Y tienen grandes referencias en el Rig Veda. En particular, en los 4 Vedas, el cuarto es el Athara Veda. Y es el demonio que se ve más en el Athara Veda. Y son los que dañan a los dioses. Perdón, los que dañan a los dioses son los asuras, pero los que dañan a los humanos son denominados como rakshas. Ese es el nombre que se les ha dado. ¿Cómo es que los rakshas llegan a dañar a los seres humanos? Pues se cree que adoptaban muchas formas físicas diferentes. ¿Y cómo es que tomaban diferentes formas físicas? Algunas veces eran como perros o buitres o búhos, algunas veces que se movían de noche y que tomaban, los rakshas tomaban la forma de un hombre para dañar a las mujeres y a los niños. En particular, había una clase especial de rakshas llamados yatudanas o hechiceros. Y en especial, eran los hechiceros y comían carne humana o de caballo y bebían leche de vaca. Y entonces por eso es que dañaban a las personas y al ganado, ¿verdad? Y entonces era como que estaban robándose la leche de la vaca. Y entonces también dañaban a las personas. Y también habían rakshas que tomaban la forma de un alimento y entraban en el estómago de una persona y causaban una enfermedad. Y por esta razón,
la gente estaba aterrorizada de los rakshas. Así que por lo tanto intentaban de prevenir tal daño recitando mantras y haciendo sacrificios a Agni. ¿Y por qué a Agni? Porque Agni tiene el nombre que significa asesino de demonios. Bueno, ahora vamos al tercer demonio que es, clase de demonio que es Pishacha. Pishacha. Y en nuestros mantras hablamos de Pishacha. En tibetano les llamamos como devoradores de carne. Son un tipo de fantasma. O devoradores de cadáveres. Pero es un poco diferente llamarlos devoradores de carne y devoradores de cadáveres. Y también se les llamaba Kraviat, que es la palabra que tiene que ver con devoradores de cadáveres. No sé cómo pronunciar la Kraviat. ¿Y cómo son los Pishasas? Como lo dije anteriormente, los Asuras son los adversarios de los dioses, los Rakshas son los adversarios de los humanos, y entonces los Pishachas son los adversarios de los antepasados. ¿Y cómo es que llegas a crearle daño o hacerle daño a un antepasado? Pues es porque ellos comen cadáveres, ¿verdad? Y en el tiempo de los Rig Veda, en esos tiempos no se cremaban a los cadáveres, sino los enterraban en tumbas. Y entonces los pishashas venían y se comían los cadáveres. Entonces las personas de esos tiempos pensaban que eran los rakshas los que estaban haciendo eso. Y consideraban que los cadáveres deberían de estar completos e intactos después de que la persona moría. Porque es beneficioso para la persona tener su cadáver después de morir. Y cuando los pishashas venían y consumían el cadáver de los ancestros, se llegaron a llamar como los devoradores de carne o devoradores de cadáver. Así que en verdad nadie les tenía ningún tipo de amor. Y nadie les realizaba sacrificios. Porque no proveían ningún tipo de protección a los seres humanos. Así que se dice que entre las clases de seres a los que nos referimos, cuando hablamos acerca de los espíritus ávidos, pues tal vez se afirma que los espíritus ávidos se basan en los pishakshas. Así que estos son las tres clases de demonios. Y en resumen, les he presentado diferentes tipos de dioses y demonios. Y hay tantos dioses. Y tenemos que ver cuál es la conexión entre las deidades, estos dioses y los humanos. Cuando ellos adoraban a los dioses, ¿cómo los veían? ¿Cómo los percibían? Y en términos generales, las personas de la India antigua creían que todos los dioses védicos trascendían a los humanos en sus poderes mágicos. Pero, sin embargo, no eran diferentes de los humanos en su carácter. Eran iguales que los seres humanos, en particular los dioses védicos. Cuando pensamos en personas que son buenas, que se comportan de una manera buena o benevolente, y los dioses védicos
no son como los dioses que pensamos que deben ser benevolentes, sino que hacían todo tipo de cosas, realizaban todo tipo de acciones. Es como que tenías que pagarle bakshish o como se dice, darles algo para obtener algo. Sí, son esencialmente como las personas, son poderosos, pero son como seres humanos en su carácter. Y lo que las personas llegaban a considerar era que ellos son iguales que nosotros, son poderosos, pero son iguales que nosotros, pueden hacer cosas malas o buenas. Así que por esa razón, las relaciones entre los dos, los seres humanos y los dioses, era una relación de beneficio o de intercambio de beneficio mutuo o de ganancia. Como yo te estoy dando algo, te estoy haciendo una ofrenda y ahora tú haces lo que yo quiero que haga. Era como una transacción comercial para poder obtener una ganancia. No es como, no era que se pensaba que los dioses eran increíbles, son los unos protectores, la única fuente de refugio, y no pensaban que los dioses eran como un gobernador y tú eres el súbdito, no. Se pensaban, no se pensaban como profetas tampoco, no son como los budas y bodhisattvas que no esperan nada a cambio. Los dioses védicos, si no les hacías ofrendas, entonces no te otorgaban protección ni asistencia. Y si las personas que les estaban haciendo ofrendas y si ellos no ayudaban a los seres que les estaban dando ofrendas, entonces los humanos dejaban de hacerles ofrendas. Esto es simplemente obtener la ganancia el uno y el otro. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en el Rig Veda hay diferentes tipos de rituales o sacrificios y mayoritariamente son súplicas y son alabanzas a los dioses, pero no hay ningún tipo de ritual para dar las gracias. No pensaban en la gratitud. Era más que todo, mira, yo te voy a hacer esta ofrenda y tú haces lo que yo quiero que hagas. No hay ningún tipo de ritual que decía gracias, me siento agradecido o agradecida por lo que estás haciendo. Y por esta razón, la conexión entre los seres y los dioses, los seres humanos y los dioses, eran simplemente que los dioses aceptan las ofrendas y cumplen los deseos de la gente. Era simplemente una transición comercial y si pensamos, y por eso es que la fe y los deseos que se depositan en los dioses indios son bastante utilitarios. Y cuando estás haciendo las conexiones y las negociaciones entre los dioses y los humanos, la base era el ritual. Y por esta razón, los textos védicos contienen tantas diferentes clases de rituales. Por ejemplo, para hablar acerca de los rituales cristianos, Dios es el ser supremo, el que nos va a salvar. Y nosotros somos los súbditos y tenemos que obedecer todo lo que nos dice y ser sumisos. Pero este no es el pensamiento indio en la India antigua, en el tiempo védico. Y por esta razón, las conexiones, las relaciones entre los dioses y los seres humanos, el aspecto principal era el hacerle ofrendas a los dioses. Y estas ofrendas eran sacrificios, porque esa es la venida para hacer una relación entre los dioses y los humanos. Y cuando hablamos acerca de los sacrificios,
Podemos decir que el sacrificio es como el elemento vital del aprendizaje védico y de la filosofía védica. Tal vez he trabajado mucho. Tal vez necesito tomar un poco de agua. Y ahora, en el periodo védico, estamos hablando de sacrificios. Habían todo tipo de sacrificios. ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles son las etapas de los rituales de sacrificio? Quiero darles una pequeña presentación acerca de esto. Así que, en primer lugar, durante la época del Rig Veda, en el principio del periodo védico, no había ni edificios especiales ni salones donde se realizaban los sacrificios. ¿Dónde se realizaban los sacrificios? En las casas particulares. Y lo realizabas en tu propia casa. Y en el centro tenías la fogata para el puya de fuego o la ceremonia de fuego. Ya es donde puedes arrojar las ofrendas. En el centro tienes que tener la fogata. Y a los lados, en cada lado, estaban el altar de sacrificios. El altar de sacrificios en tibetano es Chuchingi Kilkor. Y sobre esto se hacían, digamos, puestos, se disponían puestos de hierba kusha y las dejaban ahí porque consideraban que eran los lugares donde los dioses se iban a sentar cuando se iban a ser invitados. Y en esos tiempos no existía la costumbre de disponer de una imagen de la deidad. Y pues sí, tenían como una área donde la estaba más alta que las demás. Y ahí ponían las hierbas kusha y las dejaban ahí abiertas para que se sentaran los dioses. Me parece que el mandala, la estructura de los mandalas tal vez se originan de estas acciones. Y para hablar un poco acerca de los mandalas, en tibetano, el Kilkor, un mandala, en la India antigua, se requería una estructura de cuatro lados y lo hacías con, digamos, como un cuadrado. Tienes que hacer un cuadrado. No es ahora como hacemos algo que es de bronce o de plata y lo podemos sostener en la mano. En los mandalas no era así en la India. En la India antigua, todas las mandalas era algo que tenías que construir, tenías que hacer. Y tenías que, era como cocinarlo, si era de piedra o era de barro. Tenías que cocinar el barro para hacer el mandala de cuatro lados. Y hay una cita en el sutra del mandala que habla acerca de cómo se edifica un mandala, de limpiarlo con la paciencia. Y cuando tienen los mandalas de metal, decimos que limpiar el mandala que sostenemos en la mano es
Es un acto de paciencia, porque cuando estás haciendo un mandala de tierra o de barro, hay muchos insectos, pero cuando es de metal, no estás haciendo ningún daño a las criaturas. Pero cuando haces un ritual, tienes que limpiar y entonces estás limpiando todos los insectos que están en ese lugar y cuando no haces eso es paciencia. Esto es paciencia, ¿no? Pero cuando tienes un plato de metal, ¿cómo puede ser esto paciencia? Simplemente la limpiamos, a no ser de que le pongamos un poco de miel, los animales no van a venirlas. Por eso en los tiempos de antaño, los mandalas estaban hechos de barro y de fuego. Así que hablaré de esto más tarde. Así que después de que tenían sus mandalas, la persona que estaba sentada llegaba a recitar un himno, una aspiración y disponía todas las ofrendas dentro de la fogata. Y entonces una vez que las arrojaban a la fogata, se creía que los dioses estaban aceptando las ofrendas en ese momento. Después en el Yayurveda surgió la tradición de tener 3 fogatas. Y como un mandala o los altares tenían diferentes clases y fue una cosa más elaborada que se dio. Y las ofrendas que estaban dando a los dioses eran principalmente alimentos que la gente suele comer, como leche, queso, cereales, semillas, carne, bebidas. Y en particular, la bebida embriagadora de Soma era la favorita de los dioses y de los antepasados. Así que necesitaban bastante Soma. Y también habían sacrificios de animales. Generalmente los animales que se ofrecían eran ganado. Habían diferentes clases, pero los principales eran ganados y caballos, cabras, ovejas. Y si, digamos que si el dios estaba en un caballo, pues ofrecías un caballo. Si estaba en un buey, ofrecías un buey. Y también en los tiempos antiguos estaba la costumbre de los sacrificios humanos en esos tiempos, pero declinó y no continuó esta tradición. Así que, ¿quién eran los que estaban al tanto de estos rituales? Pues si se trataba de un sacrificio ordinario regular, él o la cabeza de la familia lo realizaban. Pero si era algunas veces un ritual particularmente elaborado, complicado, entonces el jefe de la familia se convertía en el patrocinador o la patrocinadora, que esto se llama el Yavashmana, el sponsor, e invitaba a diferentes personas para poder realizar este ritual. Y estas personas que podían hacer estos rituales se llamaban dakshinas, que son sacerdotes. Y estos sacerdotes se llamaban Rishvich, y no sé cómo decirlo, pronunciarlo. Y ellos los invitaban para oficiar y realizar el sacrificio. Y antes de que los pueblos arios hubieran llegado a la India, tal vez habían sacerdotes especializados que realizaban los sacrificios, pero más tarde, en la época del Rig Veda,
los sacerdotes se volvieron poderosos, más poderosos, y había muchas clases de sacerdotes. Y digamos que habían diferentes rangos y niveles o clases de sacerdotes en la época del Rig Veda. El Rig Veda se dice en el que Rig Veda que deben de haber 4 clases de Rig Veda o sacerdotes. Y entonces dividían las funciones de un ritual entre ellos 4. Ok, entonces los 4 rishvish de un sacrificio. Y el primero de el primer sacerdote se llama Advaryu, el sacerdote que prepara el ritual. Y el segundo es el que canta los himnos. Y el tercer es el Hochi. Y el cuarto es el Brahma. Pienso que debo hablar acerca de esto no mañana, sino pasado mañana. El Hochi es el que invitaba a la deidad y el cuarto era como el superintendente del ritual. Entonces, mañana tenemos un descanso, pero para mí no tengo que trabajar aquí. Así que hablaré acerca de estos sacerdotes que realizaban los sacrificios pasado mañana. En términos generales, como lo dije ayer, cuando hablamos acerca de los orígenes del mantra secreto, la tradición, explicar la tradición y la historia de el mantra secreto y sus orígenes. ¿Y cuál es la razón del por qué he hablado, he explicado todo este material? Es un poco difícil, es mejor decirlo, porque entonces nunca voy a terminar si no lo digo, porque les estoy ofreciendo bastante material, pero es mejor seguir para no aplazar las cosas. Bueno, estábamos hablando de los 4 sacerdotes cada uno de ellos tenía diferentes funciones, ¿no? El primero es el sacerdote que se llama el Atavario, que prepara el ritual. Y su función era, digamos que, él es el que prepara, el que hace todo el trabajo, él prepara el altar y también mide el lugar donde se llevaría a cabo el ritual. Dispone todas las sustancias necesarias para el ritual y prepara el fuego. También tiene que traer la leña para el fuego y el agua. Y si hay un sacrificio de animales, tiene que traer el animal. Y luego, después de traer todos estos elementos, él llegaba a hacer una oración de sacrificio y cantaba el Yayus, 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 Yahus en voz baja. Y el segundo tipo de sacerdote es el Utgard, Utgatar, Utgatar o Utgatri. Él es el que canta los himnos y su responsabilidad se trataba de cantar los himnos con una melodía junto con música. Él era como el umse o el maestro de cánticos y él ofrecía las alabanzas sobre las cualidades de los dioses.
Y después el tercer, los cantos se llamaban samans, eran largos o breves. Y el tercer tipo de sacerdote era el hotri, es el que invitaba a la deidad y él recitaba las palabras de los versos para invitar a las deidades al altar o al mandala. Y lo que llegaba a recitar principalmente eran elogios que se llamaban Rish del Rig Veda, y los recitaba de memoria. Y el cuarto sacerdote era el Brahman, y es el Tanze en tibetano. ¿Y qué es lo que hacía el Brahman? Su responsabilidad principalmente era supervisar que todo iba bien, que el ritual iba de acuerdo como se tenía que hacer. Así que este Brahman del linaje de estos sacerdotes se convirtió en una casta. Era de un estatus más alto que los otros tres sacerdotes porque era el que llegaba, él tenía la responsabilidad de supervisar. De la misma manera, tenía que saber todos los diferentes aspectos del ritual. Tenía que recitar las plegarias a los dioses. Así que el cuarto sacerdote en el ritual de sacrificio tenía que estar completamente adiestrado en todas las responsabilidades de todo el ritual. Y de los cuatro sacerdotes, de cada uno tenía que saber sus funciones muy bien. Así que en el pasado, cuando se usaban este tipo de prácticas, las personas que estaban realizando estas prácticas de sacrificio se requerían de 4 individuos y por eso fue que se dio así. Así que esto llega a concluir nuestra discusión sobre el periodo védico temprano. Así que vamos a continuar más tarde con el periódico védico posterior. Así que este año hemos estado hablando acerca de la historia del mantra secreto, pero tenemos que entender sus orígenes y la historia de la antigua India. Y de esa manera podemos saber cómo fue que el budismo se difundió y por qué se difundió y cuáles son sus cualidades y sus características. ¿Cómo fue que el Buda llegó a pensar en esa época? ¿Cuáles fueron sus actos en particular? Y estoy enseñando esto para poder abordar este tema claramente. En primer tenemos los Shravakas y después tenemos los Mahayanas y después tenemos el mantra secreto. Así que hay diferentes etapas. Digamos que el Buda surgió en diferentes etapas para poder tener todas las enseñanzas completas y cómo surgieron todas entre estas 3 etapas y completas es algo que tenemos que estudiar. Deberíamos de entenderlo y la razón del por qué estoy hablando acerca de esto. Aún si no lo entiendes completamente, más tarde podrás decir, oh, había una persona que tuvo alguna razón en particular por qué explicó las cosas tal como lo hizo. Y no hay ninguna razón del por qué se tienen que preocupar o sentirse ansiosos de pensar, él está hablando acerca del Vajrayana, el mantra secreto, pero está hablando de otras cosas. Pero al contrario, relájense. Este año hemos de verdad aumentado el tiempo de las enseñanzas, pero va a ser un poco difícil llegar a cubrir todos los temas que abarcan estas enseñanzas, pero es un poco difícil para mí y es un poco difícil para ustedes si lo digo todo al mismo tiempo, si les enseño todo al mismo tiempo. Si de verdad les damos muchas diferentes cosas al mismo tiempo, digamos que nuestros cerebros
se abruman y no, y es como que estamos en blanco, no podemos retenerlo. No puedo explicar de todos los diferentes aspectos, sí, pero puedo escoger los principales y explicarlo así. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy reuniendo todos esos diferentes temas y les estoy explicando un poco de cada uno. Así que por favor, entiendan la razón del por qué estoy enseñando estas cosas. Ahora, por favor, hagamos la dedicatoria.